Y sí, seguramente Nintendo me va a odiar por esto, pero es que la pantalla de la Odin 2 Portal se ve espectacular. Hola amigos de GTR, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y me alegro de veros de nuevo por aquí. Ya os imaginéis con la intro mis sensaciones con esta Odin Portal 2, pero van más allá. No os imaginéis la ilusión que me han hecho recibir esta consola. Hoy os traigo la primera sorpresa de este 2025. Chicos, llevo esperando 3 meses para compartir este momento con todos vosotros, ya que estoy gratamente ilusionado por la nueva Odin 2 Portal. Ya os adelanto que para mí es casi perfecta, pero quedaros hasta el final porque de bien seguro merece la pena. ¡Comenzamos! Antes de nada, chicos, quiero aclararos algo, y es que IGN no patrocina este vídeo. De hecho, dudo mucho que siquiera sepan de que existo. Esta Odin 2 Portal la adquirí durante su campaña de pre-lanzamiento en Indiegogo, así que las opiniones que vais a escuchar aquí son 100% honestas. IGN es conocida por estar en el top en cuanto a dispositivos portátiles se refiere, y todo un referente en tanto consolas Android retroemuladoras, y así lo demostró en diciembre de 2023 dándonos la Odin 2, un dispositivo que buscaba potencia, ergonomía con una gran autonomía y batería, cosa que tenía realmente difícil porque su precio se acercaba peligrosamente al precio de la Steam Deck. Aún así supo buscar su nicho y nos dio un producto muy redondo, difícil de mejorar, pero la tecnología avanza y con ello la demanda de consumidor, o sea, nosotros, señores. Y ya tengo aquí el producto final que se está comercializando. Y como pasó con su antecesora, esta consola viene en 3 versiones que varían en RAM y almacenamiento. Su versión base, de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, con un precio de lanzamiento de $329. La versión Pro, de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, por 399, que es la que tengo aquí, por cierto. Y la versión Max, de 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, por unos 499. Personalmente creo que la versión Pro es la más equilibrada. A día de hoy la RAM extra no va a mejorar el rendimiento en la mayoría de casos, pero si quieres ir sobre seguro tenéis la opción de 16 GB. Aún así, más adelante os mostraré esto con pruebas. Como siempre, os dejaré en la descripción de este vídeo los links donde vaya encontrando las mejores ofertas de esta Odin 2 Portal y por supuesto de vendedores de confianza, tanto de AliExpress como de la página oficial de IGN. El acabado es muy premium, como nos tiene acostumbrados IGN, con unos materiales de primerísima calidad. De verdad que la primera sensación que tuve al sacarla de la bolsa protectora fue ¡wow! Lo han clavado, joder, qué pasada, qué bonita, qué bien construida y qué bien se siente en las manos. Ahora sí, os aseguro que no he tenido esta sensación tan buena de sostener algo con tan buena calidad, ni siquiera desempaquetando, por ejemplo, la Roja Ley X o la Legion Go. Y aprovechando un poco la coyuntura, pues me he hecho también con el Super Deck de la Odin 2, que es 100% compatible con la nueva Odin 2 Portal. Este nos va a permitir, pues además de conectarlo a televisores y monitores, por supuesto, disponer de puertos USB adicionales para poderle conectar dispositivos y mandos. Fijaros además, si levanto esta tapa, trae un conector PCI para instalar un disco M.2, cosa que he hecho y por cierto he instalado uno de 4 TB y es 100% compatible, sin ningún problema lo va a reconocer. ¿Os imagináis cuántos ROMs voy a poder meter ahí? Horas y horas de retro, es que el retro me puede. Esta Odin 2 Portal se puede adquirir en 3 colores, negro, blanca y azul índigo. Yo he optado por el negro por una característica muy interesante que nos propone su nueva pantalla, y es que, como veréis más adelante, al igual que ocurre con esta Retroid Pocket 5, es una pantalla sin bordes, lo que para plataformas con aspect ratio diferente al 16:9, como por ejemplo los arcades, da una sensación como más inmersiva, dando la sensación de que su pantalla realmente sea de 4 tercios. Luego veremos esto con más profundidad. Su ergonomía está muy conseguida, adaptándose casi perfectamente a las manos. Fijaros cómo apoyo la mano casi por completo. Tiene un equilibrio perfecto en cuanto a peso y dimensiones. Sinceramente, se acerca muchísimo a la consola perfecta que busco. El diseño curvo, cubierto completamente por cristal, integra la pantalla con la carcasa de forma espectacular. Eso sí, hay un precio a pagar, y son las huellas, que se marcan muchísimo en el cristal, y el polvo se pega como una lopa.
Es horrible, pero es lo que hay. A estas alturas no vamos a quejarnos por eso, ¿no? En esta ocasión contamos con la cruceta desalineada de los botones A, B, X e Y. Contamos con un mando de estilo Xbox y sus sticks son firmes, aunque sigo teniendo esa sensación que me dio la Odin 2 de ser unos sticks un poco pequeños, con forma hundida para que el pulgar se apoye completamente, característica que por supuesto no todo al mundo le puede gustar. Pero bueno, como detalle, IEN me incluyó en el paquete un kit con los dos sticks de recambio mucho mayores y que por cierto se venden aparte si os interesa adquirirlo. Para que os hagáis ahí la idea, tienen un tamaño y un aspecto semejante a lo que nos encontramos en un mando de Xbox Series X. El D-pad es de clic, al igual que ocurría con la Odin 2, y recuerda mucho al estilo de Nintendo, lo que me gusta mucho porque realmente me hace notar dónde estoy pulsando en cada momento. La tendremos que ver en acción, pero la sensación es realmente buena. Los botones A, B, X e Y son de membranas conductoras, por lo que eliminaremos los típicos clics continuos al pulsarlos. Y como viene siendo habitual en este tipo de consolas emuladoras, contamos con los botones de Start y Select, así como de retroceso y Home. Sus gatillos acomodan muy bien mis dedos y cuentan con un acabado rugoso para evitar deslizamientos al pulsarlos. En general tienen un tamaño grande y voluminoso, pero esto es bueno para el apoyo. Me gusta mucho, la verdad. Cuanto a los botones L1 y R1 son de clic, pero como podéis comprobar no son para nada ruidosos. Sus grips no son todo lo provenientes que me hubiera gustado, dado que tengo unas manos muy grandes y para mí es algo muy importante el poder agarrar completamente la consola, ya que tras un rato de juego se me duermen los dedos que no agarran la consola, pero es un precio a pagar por un tamaño digamos comedido. Mi mano cubre el lateral, pero el agarre no llega a ser completo. En su zona inferior nos encontramos con un USB de tipo C que nos permite salida de vídeo de 4K 60 frames, el jack de audio y el slot de tarjetas. No tengo las características de este slot, pero entiendo que será compatible con tarjetas de hasta 2 TB. Aquí os lanzo una curiosidad. Al ver esta consola he tenido un déjà vu. Es clavadita a la Retroid Pocket 5, casi como si fuera una versión mini de la Odin 2 Portátil. Las similitudes son muchas, fijaros. Su acabado en cristal curvo cubriendo la consola, la pantalla sin bordes, incluso el diseño de las tomas de aire traseras es el mismo. Los botones, forma y diseño y la disposición de botones, incluso hasta las conexiones, podemos ver incluso la forma de los gatillos y los grips de agarre, son prácticamente idénticos, salvando la disposición alineada de la cruceta de la Retroid Pocket, cosa lógica por el uso más reto de esta, hasta donde puede emular. Todo lo demás es muy semejante. No sé, es como si fueran del mismo fabricante. Está claro que ambas marcas han optado por el mismo distribuidor y es algo muy curioso, ¿verdad? ¿No será que IEN y Retroid tienen algo en común? ¿Quién sabe? El tiempo lo dirá. ¿Cómo podemos explicar esto? Ahora bien, chicos, dejadme que ejerza un poco de abogado del diablo. Y es que al igual que ha hecho Retroid con su nueva Pocket 5, de dotarle de un arranque dual la posibilidad de ejecutar Linux e instalarle algún tipo de firmware tipo Rockdix, el cual nos abre las puertas a la emulación de la mítica PlayStation 3, pues sintiéndolo mucho, chicos, la Odin Portal 2 no nos permite esta posibilidad. Pero bueno, pues deja de imaginarlo, porque ya podríamos emular PS3 bajo la potencia del Snapdragon 8 Generación 2 y su GPU Adreno a través de Android. Me estremezco solo de pensarlo. Esto hace que la consola se convierta en la única opción a considerar, por lo menos para mí, en tanto ergonomía y potencia de emulación. A modo de resumen, nuevamente contamos con el archiconocido Snapdragon 8 Generación 2 y su imponente GPU, la Qualcomm Adreno 740. Una configuración que, como veréis en las pruebas que están por venir en este vídeo, es capaz de emular incluso las plataformas más exigentes, como es PlayStation 3 y los emuladores de la gran N. Monta un panel OLED de 7 pulgadas con una resolución a 1080p capaz de alcanzar nada menos que 120 Hz de tasa de refresco. Como ya he comentado, es simplemente espectacular. Disponemos de 3 configuraciones posibles, que varían en memoria RAM, como son 8, 12 o 16 GB, así como en almacenamiento, 128, 512 GB o 1 TB en su versión Max. Su batería de 8000 mAh nos brinda hasta 8 horas de pura diversión,
Además cuenta con una velocidad de recarga de 27 watts. En cuanto a conectividad, contamos con Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.2. En nuestras pruebas con Antutu, la serie Odin 2 queda apenas unos puntos por debajo de la Yaneo Pocket S, una consola con la que la Odin 2 se bate en duelo de tú a tú. La Yaneo Pocket S monta un Snapdragon G3X, un procesador más orientado al uso gaming. Y atención porque la Odin 2 dobla la puntuación a la tope de gama de Retroid, la Pocket 5. Otra gran característica es que cuenta con Wi-Fi 7. Si sois afortunados y tenéis un router con esta característica, podéis exprimirla a tope. En mi caso no tengo esta suerte, pero sí cuento con Wi-Fi 6. Y para el uso con plataformas de juego en la nube como es GeForce Now, contamos con una fluidez impresionante, incluso con juegos rápidos como es este Doom, donde sinceramente no sería capaz de notar si se está ejecutando vía stream. Es más, diría que se está ejecutando de manera nativa, además de no tener ningún tipo de problema con los mandos integrados, ya que los detecta como si fuera un mando de Xbox. Tampoco he tenido problemas ejecutando Xbox Cloud, la plataforma de la nube de Microsoft, que si bien no tiene el rendimiento de GeForce Now, sigo pensando igual. Su rendimiento es fluido como si se tratase de un juego nativo. Mirad la tasa de frames. En estos casos de juego a través de la nube no corresponde a la tasa a la que se ejecuta el juego en el servidor, sino a la tasa de frames del streaming, por lo que gracias a su perfecta conectividad tendremos una experiencia realmente fluida y sin pérdida de frames. Esta Odin 2 Portal no va a suponer un cambio generacional, sino una versión mejorada de la Odin 2. Sigue manteniendo el archiconocido Snapdragon 8 generación 2, que tan buenos resultados ha demostrado, no solo por potencia, no me voy a quedar en lo fácil, sino por compatibilidad con emuladores y gracias también a su GPU Adreno y la posibilidad de utilizar drivers Turnip, que mejoran sustancialmente el rendimiento en ciertos emuladores como son Wilitor o los emuladores más demandantes de la gran N, incluso el nuevo emulador de PlayStation 3 para Android. Sí que es cierto que con esta configuración podemos emular con soltura la mayoría de plataformas disponibles en Android y por descontado podemos aprovechar esta potencia para ejecutar juegos nativos de Android, como por ejemplo Genshin Impact, a una tasa de frames realmente alta y muy fluida. La nueva conversión de Bright Memory a Android que llega hasta los 60 FPS y en esta pantalla se ve espectacular. Siendo sinceros, a estas alturas de la película me hubiera gustado un salto generacional montando ya el Snapdragon 8 generación 3 para poder mejorar la experiencia con los emuladores más demandantes. Quién sabe, en una futura Odin 3 quizás. Donde realmente ha habido un cambio, y aquí permitidme que me deje de formalismos y de tecnicismos, es en su pantalla, y es que se ve que te cagas. Es un auténtico espectáculo. Su brillo, sus colores, sus negros puros son flipantes. Os aseguro que me ha impresionado muchísimo, optando por un panel OLED de 7 pulgadas con posibilidad de seleccionar su tasa de refresco a 60 Hz o a 120 Hz, con un brillo máximo de 800 nits. Wow, chicos, no puedo describiros y dudo mucho que se vea a través de la cámara como lo estoy viendo yo ahora. Además queda integrada completamente en la carcasa, dejando fuera los bordes. Como os comentaba al principio del vídeo, elegí el color negro por esto y nos da un plus a la hora de jugar a juegos que no tienen una relación de aspecto nativo de la pantalla. Fijaros, por ejemplo, probando juegos arcade, los cuales tienen una relación de aspecto de 4 tercios, la pantalla integrada da una sensación tan inmersiva que parece que la consola monta esa pantalla de dicha plataforma, no como ocurre con otras alternativas. No sé si me explico. Fijaros también con juegos de la generación de PlayStation tenemos ese mismo efecto, evitando que de esta manera tener que adaptar el juego a 16 novenos y deformar su imagen. Aunque como siempre tendremos algún rarito como yo que le gusta jugar a pantalla completa. Otro punto es su mayor tasa de refresco, llegando hasta los 120 Hz y dotando de una mayor sensación de fluidez, sobre todo en juegos muy demandantes, como ocurre con este Wuthering Waves, que da una mayor sensación de estar jugando a tasas mayores. También tenemos ese efecto en Alien Isolation, un juego muy bien optimizado para Android, pero no por ello muy demandante. Ahora sí que da gusto que te pille el Alien, ¿verdad? Qué bien se ve esta pantalla, por Dios. Por contra, tendremos la gran posibilidad de subir la tasa de frames en juegos sencillos de ejecutar como es este de las Tortugas Ninja,
permitiéndonos disfrutar de tasas realmente elevadas. Y como no, para demostrar este cambio podéis ver cuánto mejora la pantalla OLED frente a frente. Además de su tamaño, el brillo, los colores son mucho más vibrantes, los negros mucho más intensos dan ese punch a una imagen increíble. Ya solo por esto merece la pena el salto al Odin 2 Portal. Fijaros que en cuanto a brillo, estamos en un nivel muy similar en ambas y hay una diferencia muy notable en la imagen, en la intensidad de los colores y, como os comento, en ese punch. La verdad es que mejora un montón y ahí sí que se nota ese salto. Ahí es donde merece la pena realmente esta Odin 2 Portal. Y sí, seguramente Nintendo me va a odiar por esto, pero es que la pantalla de la Odin 2 Portal se ve espectacular. Y sí, aquí tenemos la Switch OLED. Ambas consolas montan paneles de 7 pulgadas, pero hay una diferencia que salta a la vista. Los bordes de la Switch dan la sensación de que su pantalla es mucho menor, algo que no ocurre en la Odin 2 Portal. Fijaros, al ponerlas frente a frente, la diferencia de tamaño es clarísima. También destaca y mucho la diferencia en brillo. Fijaros en el blanco. En la Switch parece grisáceo, frente al blanco puro de la Odin 2 Portal. Este brillo extra nos ofrece unos colores mucho más brillantes y saturados, pero hay más diferencias, y es en el entramado de píxeles. Fijaos, en la Switch podemos ver y apreciar todo el mallado de píxeles, algo que en la Odin 2 Portal simplemente no se percibe. Aunque sí que es cierto que para notar esto a simple vista hay que hilar muy fino. En resumen, la pantalla de la Odin 2 Portal le da un buen repaso a la de la Switch OLED. Y me gustaría recordaros que tenéis el grupo de Telegram de ofertas Top by Universo Retro, donde podéis encontrar las mejores ofertas y cupones para conseguir esta o vuestra consola retro preferida. Y sí, sigue la línea de hardware de la Odin 2 original, pero sinceramente es un cambio generacional donde se le ha dotado de características que demanda el público, no solo en acabados y diseño. Pero bueno, lo mejor es que veamos hasta dónde es capaz, con algunos ejemplos. Y recordad, si queréis un vídeo completo con rendimiento más extenso, con más pruebas de determinados sistemas, os animo a darle un buen like, como locos por supuesto, compartirlo con vuestros amigos y os suscribiréis al canal para que no os perdáis ninguno de los vídeos que están por venir. Aquí es donde la cosa se pone seria. Empezamos con nuestras pruebas de rendimiento. Y no me han dado con rodeos. He decidido descartar las plataformas menos exigentes y lanzarme de lleno con Winlator y el primer Call of Duty Black Ops. A una resolución de 720p, sin más ajustes que los básicos de Winlator, alcanza nada menos que entre 90, 100 y 110 FPS. El resultado, una experiencia de juego espectacular. Y lo mismo ocurre con Dead Space 2, que mantiene una tasa constante de 60 FPS, regalándonos momentos simplemente alucinantes. Está claro que con esta configuración tenemos potencia de sobra para emular juegos de la era de Xbox 360 y PlayStation 3 sin despeinarnos. Pero vamos un paso más allá. Con PlayStation 2, sin tocar ni un solo ajuste, tal cual viene por defecto el emulador, podemos incluso cuadriplicar su resolución nativa, y ni se inmuta. Miremos este ejemplo, God of War 2, uno de los títulos más exigentes de la PlayStation 2, se mueve de manera totalmente fluida y sin caídas apreciables. A esta resolución y con esta pantalla, jugar con nuestro amigo Kratos es sencillamente una delicia. Lo mismo ocurre con Resident Evil 4. A 4 veces la resolución de la PS2 original, la experiencia es brutal y las texturas lucen de miedo. Con estos ejemplos queda claro que la Odin 2 Portal es capaz de mover todo el catálogo de PS2 a resoluciones muy superiores, sin necesidad de ajustes complejos. Es como tener una auténtica PS2 portátil, y de las buenas. Y si hablamos de retos, toca mencionar a la consola prohibida de la gran N. Aquí podemos aprovechar los drivers Turnip que potencian aún más nuestra GPU. A resolución nativa podemos disfrutar de gran parte de su catálogo con resultados espectaculares. Por ejemplo, Batman Arkham Asylum, que hasta hace poco era injugable, ahora corre como la seda. Lo mismo ocurre con Bayonetta 2, un juego rápido y exigente, que ahora se emula de manera muy estable. La Odin 2 Portal demuestra aquí una potencia sobrada. Incluso títulos complicados como Kirby, que antes sufría de molestos tirones, más allá de las típicas cargas de shaders, ahora casi inapreciables, se disfrutan con una fluidez que sorprende.
Aún así, como bien dice un youtuber muy famoso, la mejor forma de jugar a la Switch es en una Switch. Y no le falta razón. Pero si podemos mejorar la experiencia, bienvenido sea un buen emulador. Y para terminar, me vine arriba. He querido probar el nuevo emulador de PS3 para Android, RPCSX. No quiero crear falsas esperanzas, es un emulador aún en fase muy temprana. Muchos juegos no cargan o presentan glitches, y en muchos casos no ofrecen una fluidez aceptable. Sin embargo, para juegos más sencillos o de las primeras etapas de generación ya hay títulos 100% jugables. En el futuro veremos avances muy importantes y claro, seguramente contaremos con hardware más potente, como ya sucedió con el emulador de PS2. En todo caso, también aquí podemos aprovechar las bondades de los drivers Turnip y poco a poco iremos viendo avances que nos acercarán aún más al sueño de emular la PS3 en Android. En resumen, esta Odin 2 Portal no es una revolución generacional, pero sí es una versión mejorada de la Odin 2. Su pantalla OLED, su diseño premium y la calidad de los materiales la hacen destacar. ¿Algunos puntos negativos? Pues por ejemplo la falta de arranque dual que hemos comentado, un diseño menos ergonómico para manos grandes como las mías y por supuesto la ausencia del Snapdragon Generación 3. Esto solo es una primera toma de contacto, tengo más pruebas de rendimiento. Además me gustaría probar su batería de 8000 mAh y qué durabilidad nos propone según qué sistemas, además de más pruebas de emulación pendientes. Así que si os ha gustado este vídeo, dadle un buen like, compartidlo, suscribiros al canal. Y recordad, amigos de GTR, los mejores sueños ocurren cuando despiertas. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.